Noches. Estamos a 7 días de las elecciones presidenciales y nacionales en nuestro país. Y el día de hoy, una vez más, cumpliendo mi compromiso de seriedad, de honestidad con el pueblo del Ecuador, voy a poner a disposición de ustedes toda la información que hemos recabado durante los últimos 2 meses, en el que en un trabajo personal, con nuestros propios recursos, hemos tenido que clasificar más de 2.000 documentos para poder informar al país sobre el caso de corrupción más escandaloso, sobre el atraco petrolero más grande de la historia, como bien se lo redacta en estos documentos un ex ministro de Estado al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Durante estos días he sido amenazado. Mis hijos han sido amenazados. Me han hecho llamadas de que van a agredir inclusive a mi familia para intentar que no me presente a comprobar con documentos oficiales, no con difamaciones de los medios, la corrupción de este gobierno, que, como ya se lo dije a Rafael Corrupto Delgado, es el gobierno más corrupto de la historia, y lo voy a probar. Quiero empezar diciendo que de todo este atraco petrolero tenía conocimiento el presidente de la República y lo lideraba el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, quien fue nombrado por decreto ejecutivo por el presidente Correa, delegado al directorio de Petroecuador como representante del presidente de la República para los sectores estratégicos. En carta firmada por Carlos Pareja Yanuseli el 19 de agosto del 2008, toda esta información la pondremos a disposición de ustedes a través de las redes sociales para que puedan comprobarla, y hago un llamado a todos los asambleístas decentes que queden en este país en el que no tenemos ni jueces ni fiscales, para que se hagan eco de esta denuncia, y asistiré a los tribunales internacionales, porque sabemos que el más grande corrupto de este país es el fiscal general de la nación, que con el cuento de que no tiene traductores en portugués devolvió la lista de Odebrecht que había sido dada al Estado ecuatoriano. Carlos Pareja Yanuseli le dice en el año 2008 al presidente Correa que van a negociar alrededor de 5.000 millones de dólares en petróleo. 5.000 millones de dólares en petróleo, y que representa la venta más grande de todos los tiempos, a un promedio de 120 dólares de promedio por 365 días. Dice, no se invitó a todas las empresas inscritas en Petroecuador, sino que se seleccionó únicamente a supuestos consumidores finales con el argumento de que así se elimina el intermediario, dejando de lado a más del 50% de las compañías legalmente registradas en Petroecuador. Finalmente, le dice que han sido seleccionadas 5 compañías, pero que Petroecuador no puede vender el mismo momento, el mismo cargamento, el mismo volumen, bajo la misma modalidad, pero a diferente precio, para beneficiar a Petrochina. En el caso de la compañía Petrochina, usted esto lo sabía desde el año 2008, presidente, cómo se iban a robar el petróleo ecuatoriano. Usted es parte, es protector y es cómplice. En el caso de la compañía Petrochina, otra oferta adjudicada con un diferencial de 3.07 dólares, más alto que el diferencial ganador. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada barril de petróleo para Petrochina,
el Ecuador pierde alrededor de 3.07 dólares solo con el precio oficial del WTI, que precisamente es el que pasa a alimentar el negocio que ya vamos a explicar, que también forma parte de una denuncia hecha por Diario El Universo. Entonces, la supuesta tesis de que el presidente de la República nunca sabe nada, hemos estado gobernados durante estos 10 años por un extremo inocente o por un tonto, fue denunciado por quien hoy también fue descubierto en casos de corrupción, 10 años ministro de este gobierno, al frente de Petroecuador, liderando las negociaciones del petróleo con el señor Glass, y que ha denunciado que no se negocia un solo barril de petróleo en el Ecuador sin la venia y en la oficina de Jorge Glass Espinel. De 3 a 5 dólares de perjuicio en alrededor de 1.500 millones de barriles que ha negociado este gobierno en estos 10 años, representan alrededor de 6.000 millones de dólares de perjuicio para el Estado ecuatoriano, alimentando la corrupción de Alianza País y del gobierno más corrupto de la historia, del gobierno más ladrón de la historia, que es el gobierno de Correa con Glass. Y para muestra, vamos a los documentos oficiales. Estos son documentos de Petroecuador del año 2015, donde durante este año se puede establecer claramente que de acuerdo al precio oficial del WTI, al precio recibido por el Estado ecuatoriano, se perderían en ocasiones hasta 5 dólares por barril de petróleo, lo que ocasionó que solo en el año 2015 y solo con PetroChina, el Ecuador perdiera, como lo dicen los documentos de Petroecuador, que el ministro José Icaza no quiere atendernos para certificar toda esta documentación, alrededor de 80 millones de dólares de perjuicio solo en el año 2015. Comiencen a sacar conclusiones y solo con PetroChina. Diario El Universo denunció hace algunos meses cómo funcionaba el atraco petrolero en el país. Ustedes pueden verlo en este momento, el esquema de la negociación. En el gran acuerdo que hicieran por decreto de Rafael Correa Delgado con Jorge Glass Espinel, Petroecuador con PetroChina, donde participan empresas internacionales que fueron descubiertas en los documentos de los Panama Papers, donde se ve claramente que Waterway Petroleum, Castor Petroleum y a través de la compañía del señor Jaime Vaquerizo, doy con nombres y apellidos y tenemos todos los documentos para probar lo que estamos diciendo, Stone Trading de Nevada negocia con Naparina, que es una empresa domiciliada en Guayaquil, pero que también tiene sedes en las Islas Vírgenes Británicas, y con Livingstone Financial Corp, ambos del señor Enrique Cadena y Jaime Vaquerizo, al punto de que las cuentas de estas compañías movían tanto dinero que eran manejadas por el propio Fonseca, como lo tenemos en el documento recabado en Panamá, donde el propio Fonseca ordena cerrar las cuentas de estas compañías que las manejaba él con el Banco de Vivienda de Panamá, porque estaban siendo investigadas en el Ecuador tras denuncias de medios de comunicación ecuatorianos. Aquí está el acuerdo que firman Livingstone Financial Corporation con Stone Trading Limited, donde negocian
abiertamente en un documento interno que también lo poseemos de los Panama Papers y que ustedes tienen que estarlo viendo en pantalla, negocian llevarse por cada barril de petróleo ecuatoriano la cifra de 80 centavos de dólar y 10 centavos para cada uno. Estos 80 centavos, preguntamos, que iban a la compañía del señor Enrique Cadena y que ponen en el acuerdo que está domiciliada en Dubái, lo cual es mentira. Está en las Islas Británicas, sino que utilizan este modelo de negocio para desviar y que todos los que investiguemos vayamos a Dubái y no encontremos nada al respecto de la compañía en mención. Ahí están las facturas donde se ve claramente la relación y los depósitos entre Livingstone Financial Corp y, regresemos por favor a la diapositiva anterior, Enstone Trading Limited. Y también la compañía base, si por favor regresamos al esquema inicial del negocio, Waterway Petroleum, que es de donde se hacían los depósitos a estas empresas del señor Enrique Cadena, y participan Jaime y Juan Vaquerizo y nada más y nada menos que el señor Alberto March, aquel que le encontraron en su vivienda y que le descubrieron cómo negociaba con el oro ecuatoriano. Y tenemos información que la voy a mostrar a continuación de cómo detallan a través de mails entre el señor Cadena de Naparina todo el modelo de negocio, cuánto se llevan por barril, en qué cuentas los depositan, qué porcentaje recibe cada uno y cómo justificar los ingresos. Voy a dar lectura solo a la parte B y dice: considero que deberíamos tener un contrato en el que Naparina cobre una comisión por los valores que ha recibido, adicionales o fuera de facturación, indicando que son pagos hechos en nombre de PML. Ver archivo de ingresos, ingresos a bancos del 2010. Al cobrar la comisión, que puede establecerse en un porcentaje no muy alto. Él considera el 1.3%. Y detallan en los mails, que los vamos a poner a disposición de la justicia internacional, porque son delitos cometidos también en territorios fuera del Ecuador, donde no va a haber un fiscal alcahuete que juegue con las fechas para que no se haga pública la lista de corruptos de este gobierno que se han saqueado nuestro petróleo y todos los negocios de estados que han hecho. Solo en el tema petrolero serían no menos de 6.000 millones de dólares. Tendríamos para cubrir 5 veces los que han recolectado por el terremoto. Tendríamos para devolverle el bono a las casi 800.000 familias que este gobierno se lo ha quitado. Y se lo llevan en un grupillo liderados por mafias petroleras que han manejado el petróleo del Ecuador durante décadas y lo han manejado con este gobierno, liderados por el señor Correa y el señor Glass. Todo con documentos. Yo no me hago ecos de troles ni de videos infundados, señor presidente. Aquí tenemos mails donde detallan la señorita Vanessa Sempertegui los vencimientos de Naparina. Le paso el dato del dividendo de Naparina que venció el pasado 16 de octubre. He calculado intereses sobre el monto vencido hasta el 12 de noviembre y tienen depósitos por millones y cientos de miles de dólares. Aquí el señor Alberto March le escribe a Enrique Cadena: como me dijiste ayer en una oportunidad, el spot de inversión por $600.000 que me diste hace unos meses ya venció el 5 de febrero. El valor está en 687.500 con intereses. Cobra casi el 27% por lavar dinero. De eso es lo que están hablando. Por lavado de dinero. ¿Dónde está la SUAF? ¿Dónde está la justicia que no puede evidenciar todos estos pagos, todas estas transferencias
y vamos a demostrar que el señor Enrique Cadena, antes de este gobierno, o de entrar en los negociados de este gobierno, tenía hasta juicios de insolvencia. Era chiro. Y hoy está multimillonario. Y es el que reparte las comisiones para todos los corruptos de este país. Dice, hay dos opciones. La cancelamos o te giro la diferencia para redondearla en 1 o 1.200.000 dólares. Ellos están hablando del sueldo, de lo que se llevan. Y le ponemos a 6 meses. Tú me confirmas la tasa y lo que decidas hacer. Viendo este resumen de abajo, aprovecho para comentarte en el marco de nuestra amistad y confianza. Tú me estás dando a la postre la oportunidad de invertir contigo con buenos rendimientos de tus negocios, lo cual valoro, pues tenga plena confianza en ti. De alguna manera preferiría a futuro entrar en algún momento como socio en algo de los temas que hemos hablado, a efectos de no tener una tasa, sino ajustarme a los resultados. Es chulco. Están chulqueando con tu plata, con el bono que te quitaron, con la falta de acceso a universidad para tu hijo. Estos señores se lo dividen en chulco. Aquí hay otro donde hablan de que ten en cuenta que con relación a Carlos Pareja Yanuseli, sé que tienes una buena amistad con él, no para que hagas nada, pero varias veces me lo han denunciado como uno de los voceros de las calumnias en mi contra. La última arremetida de loco que ama fue que Carlos Pareja anunció el informe oficial. Lo increíble es que ni siquiera me conoce. Le dice Enrique Cadena al querido Alberto March. Recuerden quién es Alberto March para quienes están informados. Y así tenemos mails donde se puede probar cómo se roban nuestro petróleo. Aquí hay un memorándum del año 2011, donde nuevamente el ministro de Correa, Carlos Pareja Yanuseli, presidente, recuerde que usted lo nombró y despidió su gestión como exitosa, a pesar de las denuncias que ya existían. Usted es cómplice, presidente Correa, de todo lo que estamos denunciando. El mayor atraco petrolero de la historia. Usted con Jorge Glass, quien hoy quiere reelegirse de vicepresidente. Si con usted han hecho todos estos negocios, no quiero saber todos los que harán con su candidato de llegar a la presidencia. Por eso tenemos que indignarnos. Importación de diésel premium de agosto del 2011. Nuevamente, negocios en los que hablan de la negociación de nuestro petróleo y el señor Pareja Yanuseli sigue internamente contándoles cómo se van a llevar el dinero, y el presidente de la República sencillamente ignoró y hoy dice, como siempre dice, que yo no sabía. Es que él no sabía que Fabricio tenía todos los contratos en el Ministerio de Obras Públicas. Es que él no sabía de todas las irregularidades del ministro Carrión. Es que él no sabía de todos los negociados petroleros. Es que él no... ¿Qué es que sabe, presidente? ¿Qué hace usted sentado ahí entonces? Si usted no sabe nada. Y vamos a investigar los depósitos de Enrique Cadena a una cuenta en Dubái, a una empresa que tenemos que determinar de quién es. Continuemos. Como ya lo dije, aquí podemos probar claramente de quién es Livingston, que fue lo que le faltó denunciar a Diario El Universo, y queremos que entiendan que todas estas denuncias nacen en el tema petrolero de los Panama Papers, y que por ende muchos de los denunciantes vamos a tener información similar en algunos aspectos. Pero lo que hoy quiero recalcar es que aquí está el mail que le envía el señor Miguel Gautier al señor Enrique Cadena, donde le dice: estimado señor Cadena, aún hemos recibido los W8B de Livingston de la cuenta personal de Vidal Cadena. Favor revise la información y envíe los formularios originales a 1450 Brickell Avenue, piso 3200, Miami, Florida, 33131. Y aquí está el documento que le hacía falta a Diario El Universo. El abogado del señor Cadena sostenía que él no había recibido $1 por concepto del petróleo ecuatoriano.
Sostenía además que Livingstone no era una empresa relacionada a su cliente. Vamos a probar que es mentira y que el señor Cadena es el zar petrolero que divide las coimas de corrupción petrolera a los altos funcionarios de este gobierno. Ahí está el certificado para extranjeros que tienen cuentas y pagan tax en los Estados Unidos, donde dice claramente el nombre de la compañía Livingstone Financial Corp. Y donde se detalla que esta compañía está domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, no en Dubái, como lo había señalado, que era la falta de precisión que tenía Diario El Universo. Ahí está el domicilio de la empresa. Continuemos. Esta es la investigación que el diario no logró identificar que la compañía era del señor Enrique Cadena. Continuemos. Este señor pasa de la insolvencia a la riqueza. Tenemos el juicio de insolvencia del año 2000. Comienza en el año 2007 y se resuelve en el año 2012, donde este gobierno, obviamente, manejando la justicia, lo ayudó a ganar el juicio. Continúe. Él es Enrique Cadena, quien maneja los grandes negocios de petróleo de este país. Hemos comprobado con documentos oficiales del Morgan Bank que la cuenta pertenece a Enrique Cadena. ¿Qué va a hacer ahora, señor presidente? ¿Va a pedir asistencia internacional para que se abran los depósitos que Livingstone hace a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano? Lo emplazo a que, si usted no conoce de esto y si usted no tiene nada que ver con la corrupción del señor Cadena y todos aquellos brokers petroleros que trafican con nuestro petróleo, nuestro dinero y que lavan la plata del pueblo ecuatoriano, lo emplazo a que pida asistencia internacional para que se descubra a quién le ha depositado el dinero la empresa Livingstone y todas las empresas que lidera el señor Enrique Cadena, como Naparina, Livingstone, Brainstone, Vision Products y Daniyal, que es una empresa domiciliada en Dubái y que estamos averiguando de quién es, señor presidente. Este es parte de los bienes que tiene el señor Cadena en los Estados Unidos, el mismo que era insolvente antes de empezar el gobierno de la Revolución Ciudadana, de este socialismo corrupto del siglo XXI. Aquí está su departamento en Miami. Estos son los vehículos que posee él y su familia en los Estados Unidos. Tiene vehículos 2007 BM 650, Silver 2006, Land Rover Range, un Maserati del 2010, Blue 2010, Bentley Continental convertible. En fin, ahí está tu plata, ecuatorianos. Este es el yate del señor Cadena, donde se reunía con Pedro Delgado en la ciudad de Miami y negociaban los negocios y negociaban la corrupción de el gobierno más corrupto, más ladrón de la historia. Ahí están tu dinero, ecuatorianos. Cada familia que le han quitado el bono, ahí está tu dinero. De ahí se lo han robado. Imagínense todo el dinero y todo lo que se hubiese podido hacer con este dinero en la época del terremoto. ¿Cuántas viviendas populares hubiésemos podido construir? Ahí sí hubiese sido cierto que se hubiese podido subir el bono a 150, donde hoy lo proponen de forma vil, mentirosa y demagoga, como lo hacía Maduro en Venezuela. Por eso es importante recapacitar. Este es el yate del señor Cadena, pagado con el petróleo de los ecuatorianos. Y esta es la parte medular. ¿Cómo legalizaron la corrupción? No es que este gobierno se inventó una forma para trampear las leyes y poder evadir a la justicia y poder beneficiarse del dinero de los ecuatorianos. Es que lo legalizaron con la firma de alianza estratégica entre Petrochina y Petroecuador en el año 2009.
firmada por el señor Nilsen Arias, el presidente Rafael Correa suscribió el decreto ejecutivo 466 del 2010, donde nos puso de rodillas ante los chinos, para que ante las leyes chinas, los chinos puedan llevarse el petróleo de la forma que nosotros queramos, a través de sus brokers, Trafigura en New York y con su representante, el señor Enrique Cadena, y de esta forma asaltaron nuestro petróleo de forma legalizada. El directorio de Petroecuador, la máxima instancia de la empresa pública, integrado por el entonces ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass Espinel, por expresa delegación del presidente Rafael Correa, a través del decreto de creación de empresa pública Petroecuador, fue quien lideró las negociaciones con China. Y hoy dice que no sabe nada. Y pretenden vernos las caras de tontos a los ecuatorianos y decir que ellos no estaban al tanto de todo esto. Ya ni siquiera niegan que hay corrupción. El presidente Correa es tan defensor de esta corrupción que dice que la coima no es un perjuicio al Estado. Por el amor de Dios, nos roban en la cara. Hace pocos días hace público un documento en su Twitter de mails de él con el señor Pareja Yanuseli, donde claramente le dice que necesita los 1.500 que eran para el proyecto Sacha para darle liquidez. Y sale el ministro de Economía y lo admite. Están asaltando al Ecuador. Y claro que hay que enojarse. Yo no voy a entrar en una política de insultos familiares, como usted pretende hacerlo conmigo, y como sé que lo va a hacer a través de todos sus bienes públicos. Yo no tengo esos bienes para poderle responder, pero tengo mi garganta y principalmente tengo a Dios para no tenerle temor, presidente. Usted para mí es un pobre hombre que se encontró con el poder, y el Ecuador no merece ser gobernado por usted. Un hombre sin valores, un hombre sin principios, que el poder lo desfiguró y que hoy ama cada barril del petróleo más que a cada familia y que a cada ecuatoriano. Delegaciones de alto nivel lideradas por Jorge Glass Espinel, todo esto lo tenemos documentado. Repito, yo no me hago ecos de falacias y por eso, por más que me exigían que cuando presentas los documentos, esperado un tiempo prudencial, porque hemos hecho un trabajo profesional. Yo no juego con la honra de las personas. Cada nombre que estamos dando podemos probar la corrupción. Yo no hago lo que me han hecho toda la vida. Yo trabajo con documentos oficiales, como debe hacer un estadista, presidente Correa. Delegaciones de alto nivel lideradas por Jorge Glass Espinel, integradas por el canciller de la República, el embajador de China, el gerente de Petroecuador, ministro de coordinador de sectores estratégicos, subgerente de comercio internacional, el gerente de Petroecuador a su tiempo, Luis Jaramillo, Manuel Zapater, Marcos Calvo Piña, integraban parte del equipo de Jorge Glass. Ahí vale recordarles y decirles, prohibido olvidar. Carlos Pareja y Pedro Merizalde. Si tuviésemos fiscal en este país, inmediatamente ordenaran la prohibición de salida del país, al menos del señor Pedro Merizalde, del señor Nilsen Arias y de todos los que han estado atrás de este gran atraco petrolero liderado por el gobierno de Alianza País. El gobierno más corrupto, más ladrón de la historia. Suscribieron los contratos con Petrochina, así como los convenios de 4 partes, donde renunciamos a la soberanía nacional y nos entregamos a que en cualquier conflicto venidero en el petróleo que han negociado hasta el año 2024, el gobierno que venga no podrá negociar con ningún país un solo barril de petróleo hasta este año, porque el gobierno ecuatoriano lo ha consignado con venta anticipada de petróleo de forma irresponsable. El futuro de tus hijos fue negociado de forma irresponsable para alimentar todo este sistema de corrupción liderado por Alianza País y por el gobierno más corrupto de la historia, el de Rafael Correa Delgado. Tenemos denuncias también acerca del señor David Eduardo Concha Becerra.
El mejor amigo del presidente, el que compartió avión con el presidente cuando ganaron y eran unos muchachos con ilusiones, allá por el año 2006-2007, cuando decían tener un sentimiento patriótico de salvar a la patria y de luchar contra la pobreza. ¿Qué te pasó, Correa? ¿En qué te has convertido? No abras la ventana para buscar culpables. Mírate al espejo y encontrarás respuestas. En este caso del señor Concha hay un claro tráfico de influencias donde participan sus amigos íntimos. La señora ministra María de los Ángeles Duarte, el señor Marcelo Pastor, cónyuge de nacionalidad argentina de la señora Duarte, Chamel Valdivieso y su cónyuge Juan Carlos Dousdeves, señor Pepe Zurita, uno de los grandes sinvergüenzas del Ministerio de Vivienda de este país, que también se ha enriquecido gracias a ser uno de los más cercanos colaboradores de la ministra Duarte, y el señor Yamil Massú. Continuemos. Empresas lideradas, continuemos por favor, por el señor David Concha, donde se han adjudicado en menos de 4 años más de 200 millones de dólares al amigo del presidente. Dígame, ¿qué ecuatoriano pudiese ganar todos estos concursos públicos? Si hasta el año 2007 el señor Concha pagaba $0 de impuesto a la renta o pagaba algo así como $100 de impuesto a la renta. ¿Cómo hizo para que le adjudiquen el contrato de socio vivienda conjuntamente con los chinos? Dígame, ¿qué ecuatoriano ha tenido esa suerte en estos 10 años? ¿Qué ecuatoriano pasó de tener compañías quebradas y de ser insolventes a adjudicarse cientos de millones de dólares solo por su amistad con el presidente de la República? Esto es lo que le han hecho al Ecuador. Todos estos contratos designados a dedo, porque eliminaron el examen de Contraloría y Procuraduría que los obligaba a dar cuentas, aunque sea para maquillar, y dejaban todo en manos del CERCOP a través de contratación directa. Aquella CERCOP que hace pocos días la han premiado, cuando el propio Alexis Mera reconoce que todos los contratos de Petroecuador ya estaban preasignados en la investigación que ellos dicen haber hecho, y premian a la CERCOP, un sistema de corrupción. La CERCOP debería de pasar a llamarse Sistema de la Corrupción de Alianza País. Y de esta forma, continuemos, le adjudican compañías en las que tenía capitales iniciales por $1.800 y después las venden en más de $1 millón. ¿Qué ecuatoriano puede tener esta suerte? Utilizan testaferros como el señor Hernán Netalí Molina Saldaña, que declaran $0 de impuesto a la renta y de la noche a la mañana terminan firmando contratos con Petrochina por más de $10 millones. Adjudican, continuemos, a través del mejor amigo del presidente y de la empresa Formaper S.A. David Eduardo Concha Becerra adquirió un inmueble en una extensión de 8.2 hectáreas ubicada en el kilómetro 14,5 de la vía La Puntilla. Este inmueble fue adquirido el 30 de mayo del 2013 por medio de la empresa de su propiedad, Formaper. Tenemos todos los documentos para probar lo que decimos. El precio por la compra de este bien fue de $180.000. El contrato de compraventa fue suscrito con el puño y letra de David Eduardo Concha Becerra y Rodolfo Eleuterio Antepara Arreaga. El 15 de diciembre del 2014, aproximadamente un año y medio después de la adquisición del terreno, se dispuso el ajuste al valor del terreno por un valor de $5.966.160. Se ganaron en menos de un año $4.800.000. ¿Qué ecuatoriano puede hacer eso? Y nos hablan de un gobierno honesto. Continúe, por favor. David Concha, el mejor amigo del presidente, recibió depósitos por Chinacam Engineering
más de 60 millones de dólares. Más de 60 millones de dólares. Él dirá, seguramente, que es porque le adjudicaron obras como el Hospital de Monte de Sinaí, el de Puerto Viejo, Socio Vivienda 1, y que la empresa china lo subcontrataba. Perfecto. Pero ¿por qué la plata venía de China a su cuenta en el Banco del Pichincha? ¿Por qué venía de China? Si era un contrato ecuatoriano, ¿por qué las transferencias no eran de los pagos que le hacía el gobierno a la empresa en el Ecuador y ésta le transfería a la empresa subcontratada? ¿Por qué venían de China? Entonces me dirá el señor Concha que es porque los chinos prestaban para que la obra avance. Y si los chinos prestaban esa plata, se la tenemos que pagar. Y si tenemos que pagarle 60 millones de dólares de préstamos a través de los subcontratos, tienen que cobrarle el 5% de salida de divisas. ¿Y quién va a asumir ese costo? ¿O es que están lavando el dinero para no pagar el 27% que cobra Alberto March, sino solo el 5% de salida de divisas y lo lavan a través de las obras adjudicadas? Pregunto, investigue a su amigo, señor presidente. Investigue cuál es el conflicto entre el señor Concha y el señor Nassim Neme. Investigue las empresas entre Pedro Glass Viejo y el señor Nassim Neme en Panamá. Investigue a quien usted puso, y me lo dijo, como presidente de Melec para poder ayudar al club. Usted me lo dijo. Continuemos. Sigamos. Estas son partes de las obras adjudicadas. Continuemos, por favor. Siga. Los depósitos hechos de la China al señor Concha. Continuemos. En este registro, en menos de 2 años, recibió 45 millones de dólares por la misma empresa. Continuemos. Siga. 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 Y finalmente vamos al caso Glass USA Corp. ¿Qué es Glass USA Corp? Hace pocos días revelé nombres del señor Jorge Martín Arellano y del señor Jorge Martín Falconi, socios de Heriberto Glass, hermano de Jorge Glass, en compañías domiciliadas en el imperio, como ellos le llaman, el imperio yanqui, al que ellos desprecian. Allá se van a tener sus bienes, a guardar su plata, a hacer sus transferencias y a crear empresas. Empresas de la red Glass, con Jorge Martín Arellano, son en Estados Unidos la empresa Glass USA Corp. O sea, son tan descarados que crean empresas en el imperio y le ponen hasta el apellido. Glass USA Corp. ¿Cuándo hubiese soñado el señor Glass antes del 2007 tener empresas y departamentos en los Estados Unidos? Yo se lo digo de frente, señor Glass, y si quiere enjuícieme. Usted es un corrupto. Usted ha liderado la más grande banda de corrupción petrolera de la historia del Ecuador en el gobierno del señor Correa. Usted es un corrupto y yo no tengo temor a decírselo. Y no me mande amenazas, que no les tengo miedo. Si tengo que poner a mi familia en buen recaudo, la pondré. Pero yo voy a estar aquí, dándoles la cara, y ya les voy a explicar lo que ustedes se preguntan. ¿Y por qué Lazo o Cintia no hacen estas denuncias? Ya van a saber por qué. Glass USA Corp, Cedor USA Corp, Double Steel Corp y JM International Trading son parte de la red Glass de compañías domiciliadas en el extranjero con su testaferro, el señor Jorge Martín Arellano y Jorge Martín Falconi. Esta empresa Glass USA Corp, cuando salió todo el escándalo de los Panama Papers, y esta denuncia se los di a algunos medios de comunicación que tuvieron miedo de reproducirla. Señores medios de comunicación, pierdan el miedo. Veamos cuántos medios de comunicación replican esta intervención mañana en sus noticieros.
Todos tienen rabo de paja. Todos forman parte de la misma concha. No de David Concha, de la misma concha de corrupción. El 5 de julio del 2016, después del escándalo de los Panama Papers, los señores Glass le cambian el nombre a su empresa y le ponen Orion Consul USA Corp. Esta empresa está domiciliada en 2655 Legion Road, cuarto piso de Coral Gables, Florida 33134. Con documentos, señor presidente. Así es como actúa un hombre serio. Así es como actúa un estadista. Tienen de socios a Carlos Coll y a un sinnúmero de testaferros en Estados Unidos y en Ecuador. Y hacen doble domicilio de estas empresas para poder hacer las transferencias tramposas que vamos a detallar a continuación. Cedor S.A., Tredor S.A. y Creador S.A. son empresas también ecuatorianas que mandan depósitos millonarios al señor Jorge Martin en los Estados Unidos. Tienen más de 12 departamentos en los Estados Unidos. Acaban de vender uno hace menos de 2 meses por alrededor de $350.000. Solo un departamento. ¿Cuándo soñaste, Jorge Glass? ¿Cuándo soñaste cuando trabajabas en televisión satelital en un programa que no te veía nadie? Mantenido por tu tío Ricardo Rivera, de quien también vamos a hablar a continuación. ¿Cuándo soñaste que tú y tu familia podían tener todo esto? Repito, yo hablo con documentos. No me hago eco de rumores infundados, porque el presidente y vicepresidente de este país se han convertido en grandes troles, con poder y con medios de comunicación. Son trolls. Lo que ven en cualquier cuenta de Twitter, ellos lo repiten. Anuncian y piensan que porque ellos lo dicen ya nada vale. En este país, el presidente Correa, que habla de corrupción de otros gobiernos, las cuales las infundan en declaraciones de miembros de seguridad, dice que la palabra de su exministro no tiene ningún valor. Que a quien calificaba como uno de los funcionarios más honestos de su gobierno ya no tiene ningún valor. No importa quién denuncie la corrupción, si nos logra evidenciarla, presidente Correa. Usted no debería enojarse. Usted debería agradecer si no fuera parte. Estas son las constituciones de las compañías Cedor USA, del señor Jorge Martin con Carlos Alberto Coll Torres. Compañía estadounidense que tiene como presidente a Jorge Martin. Se puede observar que la dirección domiciliaria que registra como The Principal Place of Business Address 5201 Blue Lagoon Drive, piso 8, 848 Miami, 33126. Es la misma dirección de agente registrador de la compañía Glass USA Corp, ahora llamada Orion Consul USA Corp. Son una red de corrupción con el señor Martin, que es quien recibe los depósitos en Estados Unidos. Continúe, por favor. Aquí está sus testaferros que aparecen en el Ecuador en la Superintendencia de Compañías, documentos oficiales. El señor José Arellano Suárez, que funge como gerente general de Cedor S.A. Investiguen, señores miembros de la justicia. ¿Quieren pruebas? Tienen pruebas. Continúe, por favor. Aquí están también en Cedor S.A. como gerente general el señor Jorge Alejandro Martín Arellano, con su número de cédula, fecha de nombramiento, el periodo, fecha del registro mercantil, con todos los detalles. Continuemos. Y aquí hay parte de los depósitos que le hacen a través del señor José Arellano Suárez, José Luis Arellano Suárez, a Jorge Martín Arellano en el extranjero a través de una cuenta en el banco Produbanco. Depósitos por $310.000, por $215.000 y finalmente
demostramos que el señor Jorge Martín Arellano paga esto de impuesto a la renta en el Ecuador. Año 2015, 0. Año 2014, 0. Año 2013, la declaración de renta 1 ha sido presentada. Año 2012, 0. Año 2011, 1,41. Solo en el año 2009 paga $1.314, que no tiene nada que ver con los bienes, con las propiedades, con los depósitos que tienen en los Estados Unidos. Tenemos que investigar y tenemos los documentos. En el caso Topic, en el caso de divorcio de Jorge Martín, tenemos que investigar qué pasó con las cuentas donde el señor Ricardo Rivera recibe depósitos por más de 27 millones de dólares. Y aquí hay una denuncia muy grave que hacer. Estas son las transferencias que recibe el señor Rivera a través de sus empresas y con su socio, el señor Alvear. Dicen que las cuentas no han sido verificadas. Sin embargo, en los procesos de divorcio que tienen estos señores en el extranjero y que tiene el señor Rivera en el Ecuador por manutención de su hija, a la cual no quiere compartirle nada de su fortuna, gran parte de estos depósitos son hechos a través de una empresa Infinitium en el Banisi Bank de Panamá, de propiedad del señor Guillermo Lazo. Queremos saber si las cuentas existen. Pregúntenle al señor Lazo. ¿O importa más su banco que su pueblo? Por eso están callados. Por eso no dicen nada al respecto, porque todos son parte de una misma rosca. Ya vimos en las denuncias de Odebrecht cómo salieron a saltar como canguilos social cristianos. Por eso están calladitos en estos temas. Porque todos han traficado con nuestro petróleo. Todos se han beneficiado de nuestro petróleo. El único candidato que representa a los pobres y que está exponiendo su propia vida es Dalo Bucaram. El único que no le tiene miedo al correísmo ni a Alianza País. Ustedes son el gobierno más corrupto de la historia. Espero que cada denuncia que hagan en mi contra sea con documentos. Quiero pedirles finalmente, ecuatorianos, que tengamos un periodo de reflexión. Como lo dije en el inicio, falta una semana para las elecciones. Vamos a escuchar una guerra de insultos personales, descalificativos, por parte de aquel patán que está sentado en Carondelet. Yo no voy a responder a agravios personales, porque yo respeto a su esposa y a sus hijos, presidente. Yo no voy a responder a agravios personales, ni a jugar con la honra, ni mancillar la honra sin documentos de familias, como usted lo hace. Está desesperado, presidente, se le va el poder. Sabe que va a perder las elecciones. Pero quiero hacerle una reflexión al pueblo ecuatoriano. Mirémonos en Venezuela. Miren el caso del señor Rendón, que está preso en Miami. Nada es eterno en esta vida. La corrupción de Alianza País va a acabarse el 19 de febrero. Pero es importante comunicar el daño que hace la corrupción. La corrupción de el gobierno más ladrón de la historia. Le ha quitado el bono a más de 800.000 familias, a más de 500.000 de familias. Le ha negado el acceso al estudio para que estudien lo que sueñan alrededor del 75% de nuestros jóvenes. Hay un tanto estudiando algo que no quiere y otros que sencillamente no pudieron estudiar. Tenemos denuncias muy graves. En honor al tiempo vamos a concluir denuncias de corrupción no solo en el área petrolera, sino también de cómo la droga ha gobernado al Ecuador. Y decía que no voy a caer en ofensas personales por respeto al pueblo del Ecuador, a los hijos y familia del primer mandatario,
y de quienes han ejercido la corrupción. Mi problema no es contigo, Rafael. Mi problema es con la corrupción que tú presides. Mi problema no es personal contigo. Mi problema es con el modelo de corrupción que has traído al Ecuador desde Venezuela, Cuba, Argentina. Más de 600 millones de dólares le encontraron entre un alto empresario y la señora Kirchner, y tú la condecoras. Pero te atreves a hablar de mí, de quien no tienes ninguna prueba, sin importarte que mis hijos te escuchen repetir falacias sin ningún documento. Ese tipo de denuncias, y estas, yo te las puedo hacer en persona. No sé si tú tengas la misma hombría de bien. Ecuatorianos, reflexionemos. Hemos sido gobernados por lo peor de la historia. Hemos sido gobernados por un gobierno sin valores, que ha expandido las drogas a nuestros jóvenes, que dice que deberían de drogarse pero en su casa, que lo malo es que se droguen en la calle. Estamos a pocos días. Reflexionemos. Reflexionemos. Y quiero decirle, para concluir, a Rafael Correa y a Jorge Glass, que cualquier tipo de denuncia que hagan, háganla de este candidato a la presidencia. No se escuden en injurias del pasado de aquella prensa que ustedes mismos dicen combatir. Hablen como hombres de bien, con pruebas. Muéstrenme un acto de corrupción de Dalo Bucaram. Muéstrenme uno. Para usted todo el mundo es financiado por Isaías. Fernando Villavicencio, que gran parte de sus denuncias han sido comprobadas. Isaías. Andrés Páez, Isaías. Guillermo Lazo, Isaías. Carlos Pareja Yanuseli, Isaías. Isaías. Todos Isaías. ¿Por qué no coge un avión y va donde Isaías y le dice personalmente todo? Usted fue financiado por las FARC, por declaraciones del Mono Jojoy. Y qué coincidencia que hoy el Ecuador se ha convertido en un centro de distribución de drogas para el mundo. Usted ha sido financiado por dineros deshonestos. Usted. Yo no voy a entrar, presidente, en ofender el prestigio de sus padres, hermanos, hijos, de su hogar. Pero creo que ni usted ni el señor Glass tienen calidad moral para hablar de nuestros padres. Buenas noches, ecuatorianos. Dios bendiga al Ecuador.